Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Hola queridos amigos, qué bueno saludarlos en otro programa más de ¿Qué dice la Biblia? Mi nombre es Julio Sigüenza y realmente estoy feliz, emocionado de poder estar acá compartiendo con ustedes. Hoy estoy rodeado de buenos amigos, buenos consejeros, buenos teólogos diría yo. Así que quiero que los saluden para empezar el programa. Sandrita, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Gracias, Julito. Es una bendición poder compartir con ustedes y sobre todo con nuestra audiencia, que sin duda alguna pues está expectante del tema de hoy, que es muy interesante, ¿verdad, Frank? Así es, aquí también igualmente muy contento, un privilegio estar nuevamente con ustedes. Gracias ahí por su sintonía, gracias por unirse a este programa de ¿Qué dice la Biblia? Seguramente usted, al igual que nosotros, muchas veces nos encontramos con muchas dudas de temas reales, relevantes, contemporáneos. Y bueno, aquí estamos el día de hoy yendo a la palabra de Dios, reflexionando sobre lo que ella dice para contestar a esas preguntas, a esos dilemas que surgen en nuestra mente y que vamos a estar aquí explorando con el tema que tenemos para el día de hoy. Así es, querida audiencia, qué alegría estar nuevamente con ustedes en esta tarde, en este día y donde quiera que usted nos escuche para compartir, como decía Frank, esas verdades que están en la Biblia que nos abren el panorama sobre diferentes temas. Y hoy pues estaremos hablando qué dice la Biblia respecto a la muerte. Así que es un tema así como quien dice impresionante, pero a la vez es un tema de mucha esperanza. Julio. Buenísimo, gracias Eric, gracias amigos. Sí, es que como bien lo mencionaba Eric, hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante. Muchas veces no se tocan estos temas y lo cual, si usted nos acaba de sintonizar, les queremos pedir que se quede en este programa. Va a estar interesante lo que vamos a hablar y el mensaje que se va a transmitir a través de estudiar la palabra de Dios. Así que antes de comenzar y antes de entrar de lleno a esto, quería contarles algo. La semana pasada, justo cuando estaba estudiando este tema, tuve la oportunidad de escuchar un podcast de Emilio Betancourt. Y después le voy a explicar por qué le estoy contando esto. Emilio Betancourt es un joven mexicano y es un influencer mexicano. Pero él, cuando escuchó el podcast, él estaba contando que él lastimosamente lo ataca un cáncer agresivo, que incluso le tuvieron que quitar una pierna por eso. Él cuenta que él va al médico y le dice, bueno, ¿qué tengo, doctor? El doctor le explica que el cáncer ya se había regado en todo el cuerpo. Entonces el doctor le dice, mira, tenés dos opciones. La primera opción es que te sometas a un tratamiento, pero ese tratamiento es sumamente agresivo y lo cual no te va a mejorar la calidad de vida, más bien te va a dar más tiempo de vida. Y la opción número 2 es pues decirte que ya solo te queda 1 año de vida. Analizarlo, mira qué decisión tomás. Entonces resulta que se va después de tener esta reunión con el doctor, él lo habla con su familia y él decide optar por la segunda opción. De decir, voy a vivir mi último año de vida, pero lo voy a vivir bien. Y él cada vez que cuenta un podcast dice, no, es que no va a ser un podcast más, sino para mí un podcast menos, porque ya mi límite de tiempo ya está corto, ya lo tengo, pues durará 1 año de vida nada más. Y él en su podcast dice esto y quiero que escuchen con atención. Él dice, no tengas miedo a morir, tenle miedo a no vivir lo suficiente. Porque vivir y estar vivo no es lo mismo. Descubrir la vida no se trata de cuántos años vives, sino de cómo vives esos años. La vida no es cuánto, la vida es un cómo. No es cuántos años te quedan acá, sino cómo los vives. Hoy precisamente vamos a estar hablando del tema de la muerte, un tema sumamente interesante. Y para eso quiero pedirles que puedan estar en sintonía de este programa. Vamos a estar hablando de este tema delicado, pero a la vez interesante, que es la muerte. Así que volvemos en unos momentos para entrar de lleno a nuestro programa y a ver qué dice la Biblia acerca de este tema. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Bueno, y volvemos al tema ya para entrar de lleno a lo que vamos a estar hablando en este programa y es entendiendo la muerte.
Somos seres mortales en este mundo. La tragedia, las enfermedades y cualquier otro medio está próximo a nuestro cuerpo para que abandonemos esta vida. Ahora, querido amigo que nos escuchas, te quiero hacer las siguientes preguntas. O te quiero llevar a la reflexión con estas preguntas y son: ¿cuáles son los alcances de la muerte? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué en sí es la muerte? ¿Debemos temer a la muerte? Y con estas preguntas quiero que reflexiones ahí. Juntos vamos a abordar este tema, a ver qué dice la Biblia sobre la muerte. Así que comenzamos. Les dejo el tiempo, amigos, para que podamos desarrollar este tema. Qué interesante, Julito, todo lo que, esa introducción tan impactante que has dado sobre cómo puede alguien ver la realidad de que así como un día nacemos, un día vamos a morir. Y bueno, para hablar del origen de la muerte, me gustaría por un momento trasladarme al origen de la vida. Dios es quien nos dio la vida. Dios es el que creó todas las cosas. Y dentro de eso, Él tiene un plan y tenía un plan, por decirlo así, para su creación. Pensemos en Adán y Eva. Él crea un huerto y les da todo para que ellos existan. Y incluso en el árbol, en el huerto había un árbol de vida y ellos hubieran podido vivir eternamente en ese contexto, pero a causa de que ellos se salieron de la voluntad de Dios, entonces entró en esta parte de la creación el comprender que la vida se iba a terminar materialmente y a esto se le llama muerte. Entonces, todos nacemos y como nos enseñan en la escuelita en todo el mundo, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ver la muerte como algo a través de lo cual podemos aprender a vivir y aprender a hacer las cosas de una forma con esperanza y no con zozobra? Mucha gente cuando se habla de la muerte tiene miedo, dice: ay, a mí no me hable de eso, por favor, no me hable de la muerte. No quieren ni pensar y no se prepararon para la eternidad y vivieron una corta existencia sin una esperanza. Y ahorita, Eric, haces ese comentario. Justamente mi abuelita era así. O sea, uno no podía ni siquiera en la mesa mencionar el tema de la muerte, porque para ella era un tema que no se podía ni tratar. Y yo creo que muchos hogares pasa lo mismo. Y es algo que, como decía Julito, es un tema que, si bien es cierto, puede causar a veces miedo, temor, tenemos que abordarlo, tenemos que prepararnos para eso. Sí, qué interesante lo que tú decías, Eric. Yo quiero hablar de la vida, primero de la vida, ¿verdad? Y me gusta ese versículo que está aquí, cabal. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y le advierte: porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Realmente la visión de Dios desde el principio era que el hombre fuera eterno, que el hombre viviera. Dios no quería que el hombre muriera, pero había una advertencia: si comes, vas a morir. Pero me llama la atención que más adelante, en ese mismo pasaje, viene cuando Satanás le habla a Eva, le dice: ¿y por qué no puedes comer de ese árbol? Porque el Señor dijo que el día que comiéramos vamos a morir. Y entonces le contesta a Satanás: no morirás, no vas a morir, no van a morir, sino que van a ser como dioses. Miren, dos mentiras juntas. Y entonces, desde entonces, el mismo enemigo le sigue metiendo al hombre: no van a morir, no van a morir. Y la gente, aunque sabe que van a morir, porque eso es un hecho, ellos inconscientemente piensan: no vamos a morir. Y viven la vida como que si nunca fueran a morir. La desperdician, no le sacan el provecho viviéndola sabiamente, ni menos buscando a Dios, porque siguen con ese engaño. Y lo peor de todo, hay otro engaño: se creen dioses, ¿verdad? Yo soy el arquitecto de mi destino, yo hago lo que quiero, como yo quiera. Y como decía Frank, su abuelita no quería hablar de la muerte. ¿Pero por qué? Porque eso es algo que Satanás le metió al hombre, y todos viven aquí en esta vida creyendo que pues sí, vamos a morir, pero pareciera como que no vamos a morir, porque esa mentira está metida en la mente. Pero cuando alguien sabe si voy a morir, entonces el ejemplo que tú contabas, que es de una vida real, alguien se está preparando, está viviendo. Y la pregunta aquí es: ¿cómo estás viviendo tú
amigo oyente. Estás viviendo como con ese engaño de Satanás. No van a morir, sino que van a ser dioses. Tú puedes ser el arquitecto de tu destino, ¿verdad? Sí, hay algo muy interesante que es bueno que todos pensemos, ¿verdad? O sea, hay una forma en que la muerte entró. El pasaje que leyó Sandrita es tan claro porque había una consigna: no comas de ese árbol, de ese fruto, porque por ahí va a entrar la muerte, se va a terminar la vida. El diablo les miente, se lo creen, se lo comen, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces, pues en ese momento no se murieron, estaban vivitos y coleando, como decimos, ¿verdad? Sin embargo, la muerte entró. Porque aunque en el tiempo antediluviano eran tal vez 900 años de vida, qué montón, ¿verdad? Pero se murieron, ¿verdad? Porque era la paga de la transgresión, la consecuencia del pecado. Amén. Algo que ya Dios lo había hecho. Es más, muchos de ustedes, queridos amigos oyentes, que han oído en las Escrituras, cuando Dios los sacó como un castigo del huerto del Edén, puso a un ángel con una espada llameante, dice, para impedirles regresar, y la consigna era: no sea, dice, que regresen y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Uh-huh. O sea, porque el árbol de la vida simbólicamente que estaba ahí, que ahora sabemos que es Cristo para nosotros, que nos da vida eterna. Amén. Con Él, digamos, ya ellos ya no podían entonces tomarlo. La muerte estaba decretada y la muerte entró. Por la desobediencia se introdujo a toda la humanidad. Uh-huh. Y esto es algo que, como decía Sandrita, y como muchos lo miran como algo horrendo, horrible, y ciertamente se termina una vida que si alguien la está viviendo tal vez muy bonita, aparentemente muy a lo mejor materialmente, pero lamentablemente todo lo material no trae una perfecta felicidad y además no lo podemos retener. Uh-huh. Llega el día en que tenemos que partir. Y bueno, vamos a estar hablando de esto, pero la muerte, ¿qué es? Es que se termina el aliento que Dios nos prestó, uh-huh, ¿verdad? Ahí puede estar el cuerpo enterito, pero si Dios dijo, hasta aquí se llegó, ya no va a funcionar nada. Ya ni con shocks eléctricos, ¿verdad? Hablábamos con Sandita que hay resucitamiento y resurrección, ¿va? Con un shock eléctrico te pueden tal vez resucitar, pero muchas veces ya nada trae de regreso esa vida porque estaba decretada, como dice en algún pasaje de las Escrituras ahí en Hebreos, está decretado que los hombres mueran una sola vez, no hay 2 o 3 veces, solo una, y se muere y se termina esta existencia. Entonces es importante que cuando entendemos que el hombre se desconectó con Dios, por ahí entró la muerte. La no relación con Dios es muerte. La paga del pecado es muerte. Podemos estar vivos, como tú decías, alguien puede estar vivo, pero no tiene la experiencia de una vida abundante, solo existe, por así decirlo, ¿verdad? Y qué triste es eso, ¿verdad? Esa es una vida sin vida, es una muerte en vida, porque no tiene la conexión con Dios. Ah, qué interesante, Eric. Justamente en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pasó a todos los hombres. O sea, desde que nacemos traemos la consigna del pecado y por lo tanto la muerte, ¿verdad? El significado bíblico de muerte dice es separación y no destrucción o cesación de existencia. Es decir, la existencia permanece de una u otra forma después de la muerte. O sea que no es que nos acabamos ahí, ¿verdad? Ahí se acaba la vida aquí, pero de alguna manera nosotros no nos terminamos, porque algunos piensan, se acabó la muerte, con la muerte se acabó todo, ¿verdad? Pero en este caso, como bíblicamente no es así. Hay algo más allá, ¿verdad? Y eso es interesante porque hay varias clases de muerte y yo quisiera mencionar lo que dice Hebreos 9:27, ¿verdad? Que dice que la sentencia para todo ser humano es la muerte. Esa es una sentencia, la muerte. Y luego dice, hay otra clase de muerte, que es el viaje. O sea, para algunos es
la sentencia, ¿verdad? Alguien que no se preparó. Y es interesante, y esto es bueno decirlo, que solo tenemos la vida, esta vida aquí, para definir el resto de nuestra existencia, qué va a pasar, ¿verdad? Pero nuestra oportunidad está aquí en la tierra, o sea, Para definir la eternidad. para definir qué va a pasar con nosotros en la eternidad. Entonces, el día que morimos aquí, se acabó la oportunidad de preparación, de creer, o sea, se nos acabó, ¿verdad? Entonces, porque la sentencia del hombre es esa. Pero cuando alguien aquí en la tierra entra en sí y se conecta con Dios, entonces hay un viaje para este Hijo de Dios. Es un redimido, ¿verdad? Y es un redimido que va a estar con el Señor. Decía Pablo en Filipenses 1:23, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él sabía a dónde iba, él se había preparado, y entonces esta es la consigna para aquellos que aman a Dios, ¿verdad? La muerte también es una destrucción física, ¿verdad? Física, aquí. Y luego dice, y el postrer, dice, qué interesante, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, lo dice en Apocalipsis 21:4. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es otra muerte que habla la palabra de Dios. O sea que va a haber, el Señor Jesucristo, a través de la salvación, a través de su sacrificio, a través de todo lo que él hizo, va a llegar un momento en que la muerte misma va a ser destruida, ¿verdad? Destruida. O muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu muerte. O sea, va a ser destruida totalmente y enjugará el Señor toda lágrima. Y qué interesante. Y todo esto terminará con la resurrección, ¿verdad? Eso vamos a hablar más adelante. Pero yo te digo a ti, amado oyente, esta es nuestra oportunidad aquí, ahora, para que nosotros nos preparemos. Hoy podemos creer en el Señor, dar testimonio, vivir para Él. Para eso tenemos los días, para esa preparación, para cumplir su propósito, ¿verdad? O sea, yo siento que, y creo, según lo que dice la palabra, que estamos aquí en la tierra, y lo dice Rick Warren, me gusta cómo lo dice, es el calentamiento antes del partido, ¿verdad? O sea, es la preparación para lo verdadero. Entonces, lo interesante es que nosotros entendamos que esto no es lo es todo y que está lo verdadero por venir y que yo debo prepararme para ese tiempo. Y queridos amigos, tal vez solo recapitulando para que nos puedan seguir y qué es lo que estamos planteando acerca del tema de la muerte. Hemos dicho que la muerte tuvo su origen en el plan divino, no precisamente porque Dios lo haya querido, pero realmente Él estipuló allí en el Edén, cuando dijo, si comen de este árbol, pues van a tener vida. Pero su plan inicial, el plan inicial de Dios, el plan divino, es que el hombre tuviera vida eterna. Y de hecho, Sandita estaba ahorita mencionándolo, el plan original siempre se mantiene, solo que Dios modificó su plan para que nosotros pudiéramos tener Amén. Esa vida eterna. Ahora bien, cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de la muerte corpórea, es decir, de este cuerpo. Y Así tal vez es. Ustedes, queridos amigos, si están de acuerdo con nosotros en el sentido de todos estamos conscientes de que tarde o temprano vamos a morir. Pero la pregunta que Sandrita estaba contestando y ya se estaba adelantando es en el sentido de qué pasa después de la muerte. Y tal vez aquí, queridos amigos, con algunos podemos disentir, pero muchos dicen, sí, la muerte es el final de mi existencia y ya no hay nada más. Y entonces, junto con la muerte corpórea, es decir, con la desintegración de mi cuerpo, que me vuelvo ceniza, me vuelvo polvo, ya mi espíritu y mi alma también ahí terminan. Pero en el pasaje que tanto Eric y Sandrita estaban comentando acerca de Génesis, cuando Dios hizo al hombre, y en este caso hombre y mujer, a su imagen y su semejanza, significa que nos dio nos dotó de tres áreas. Uno es el área del cuerpo, el área corpórea, pero luego está el alma y está el espíritu. Entonces,
en el plan divino de Dios está que nosotros tengamos la oportunidad de no morir ni corpórea, ni espiritual, ni emocionalmente. Tenemos una oportunidad, y era lo que Sandita estaba diciendo. Aprovechemos este tiempo en esta vida, sí, que tenemos, que no sabemos cuánto es, para prepararnos para poder gozar de esa nueva relación con Dios en la eternidad. Ahora bien, cuando nosotros decimos esto en este programa, seguramente muchos de ustedes también dirán, bueno, vamos a ver en qué consiste este plan eterno que Dios está presentando, y en unos momentos vamos a hablar acerca de los pasajes bíblicos que sustentan eso. Pero tal vez, querido amigo, a lo mejor has pensado que sí hay algo después de la muerte, pero no necesariamente en una relación con Dios. Es decir, a lo mejor tú vienes de la creencia de que al morir, a lo mejor vas a ser reencarnado, vas a ser llevado a otro mundo, a otros planetas, etcétera, etcétera. Y nosotros más adelante te vamos a decir que realmente ese no es una concepción o no es parte del plan de Dios. En las Escrituras, que es la fuente de revelación y que nosotros creemos que es la realidad, no está nada de eso. Realmente no está nada de eso. Hay una oportunidad para poder estar en relación nuevamente con Dios en la eternidad, es decir, mi vida no se acaba cuando viene la muerte física, pero también si yo no tomo la decisión correcta en esta vida, también voy a tener la consecuencia de estar separado eternamente de Dios, y eso también es algo trágico. Entonces, no nos preocupa a nosotros tanto la muerte física, si bien es cierto, aquí en la tierra tenemos que prepararnos y lógicamente hay muchas cosas que tenemos que dejar preparadas para nuestra familia en el momento que llegue la muerte, pero nos preocupa más el tema de qué va a pasar con nosotros en la eternidad. Así es, Frank, y tocando siempre el tema por este lado y lo que tú decías, que hay diferentes maneras de ver el concepto de la muerte y que algunas personas o creencias visualizan que la muerte es el final de todo. Te acabaste y ya lo que fuiste nunca más será porque se murió con tu dejar de vivir acá. Y luego resulta que en este punto tan importante, una palabra que está en la Escritura, la mencionaba el apóstol porque algunos decían, ¿verdad? Con fatalismo, ¿verdad? Y sin fe en Dios, que no existe Dios para ellos, dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, ¿verdad? Como dice, disfrutemos la vida, gocémosla, porque solo no hay y ya, ¿va? Y el día que me muera se acabó todo. Qué bonito fuera un pensamiento sin responsabilidad, pero eso no es así. Además, sigue la consigna, el pecado es estar lejos de Dios, y aunque ellos, pues, esta clase, este grupo de personas que piensan así, pues para ellos el pecado no existe, cualquier cosa se puede hacer y qué importa, no hay consecuencias, pero es una manera de querer tapar el sol con un dedo, Frank y Sandita y Julito, porque Dios, que es el creador, dio lineamientos de vida y nos abrió el entendimiento para que comprendiéramos, como dice la Biblia, que Él puso eternidad en nuestro ser. Y como dice un dicho muy, muy vulgar, no de malas palabras, pero dice, muerto el perro se acabó la rabia, dicen, ¿verdad? Una fatalidad, ¿verdad? Sí, sí. Así pero es. No, el ser humano muere el cuerpo. Ya hablaremos un poco de esto, como que durmiera, pero el alma va a donde se preparó en vida, si lo hizo, ya sea para una eternidad con Dios o una eternidad lejos de Dios, separados de Dios eternamente. Entonces, por eso es tan importante lo que dices, Frank y Sandita, que la muerte sí es el final de una etapa, pero es el inicio de aquella para la cual nos preparamos o quizás no. Totalmente de acuerdo, y eso es lo que justamente vamos a hablar en el siguiente bloque, cómo prepararnos para esa otra etapa, ¿verdad? Y hay algo antes, Julito, porque digamos, entonces vemos aquí dos cosas.
Y querida audiencia, hay algunos que dicen, ¿qué me importa morir, va? Así como yo hago daño, ya me voy a morir y ya estuvo, ¿verdad? Puede haber gente así, fatalista, pero eso no los libra del juicio que viene ni de la condenación que viene. Y pueden haber unos que tengan miedo. Ay, no me quiero morir, pero tampoco se preparan, ¿verdad? Y en el no me quiero morir no me vale nada. Y de todas maneras no toman en cuenta el buen consejo de buscar a Dios, de la vida en Cristo, ¿verdad? Y puede haber un grupo al cual creo que pertenecemos que entendemos que la muerte ahí está, viene, nos va a pasar a todos, pero hay esperanza. Amén. Y no me quiero adelantar, pero hay esperanza. Bueno, muchas gracias, Eric. Muchas gracias, amigos. Qué interesante lo que nos acaban de mencionar acerca de este tema que es la muerte. Yo me quedo con una frase que decía Frank: aprovechemos esta vida y preparémonos para la eternidad. Quiero citar nuevamente a lo que les mencioné al principio que decía Emilio Betancourt con respecto a la batalla que estaba él pasando con el cáncer, y decía: no tengas miedo a morir, tenle miedo a no vivir lo suficiente, porque vivir y estar vivo no es lo mismo. Descubrí que la vida no se trata de cuántos años vives, sino de cómo vives esos años. La vida no es cuánto, la vida es cómo. No es cuántos años te quedan acá, sino cómo los vives. Quiero agregar yo algo: y que vivas para la eternidad, cree en Dios, vive tu propósito, que realmente solo lo encuentras en Él. Después de la muerte hay esperanza, y eso es lo que vamos a estar hablando en el siguiente bloque. Así que si tú nos acabas de sintonizar, no te despegues, porque va a estar interesante este tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Así que volvemos en unos minutos para nuestro segundo bloque de este tema. Escuchemos una palabra de sabiduría ante los diferentes dilemas de la vida. La Biblia nos dice: ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 3, 13, 14. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. ¿Sabías que la Biblia proporciona principios éticos y morales que pueden servir como guía para tomar decisiones en la vida diaria? Disfrutemos de ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes preguntas relacionadas al tema de hoy? Escríbenos al WhatsApp +502 5895 5778. Bueno, queridos amigos, y seguimos en esta segunda parte de nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Hoy estamos tocando el tema de la muerte. Y es que la muerte dice: vive de tal manera que en la muerte te encuentren vivo, porque no todos los que han muerto realmente han estado vivos. Hoy vamos a hablar de la muerte frente a la esperanza. Amigos, ¿qué tienen para decir en este tema de la muerte frente a la esperanza? Muy bien, y tan importante, yo creo que esa es la parte más importante, porque si no hubiera esperanza ante la fatalidad de la muerte, yo creo que de verdad qué triste sería la vida y qué triste sería la existencia, porque de balde cualquier cosa que se hiciera, si todo se va a quedar en la nada, ¿va? En un acabose, en negro, en nada. Pero no es así, hay esperanza. Querida audiencia, la muerte es solamente un paso a la vida más maravillosa, la vida eterna en Dios. Porque Dios, como decíamos al principio del programa, es quien te creó. No eres un producto de la casualidad, ni eres el producto de la madre naturaleza por solita ella, ¿va? De átomos que ahí se fusionaron y cabal, y que apareció una larva o un saber qué, y de ahí. No, Dios te creó completito y te creó, como lo ha hecho ya Julito, con un propósito. La vida para nosotros, aunque sean 90 años, que ya algo cansaditos podríamos llegar a los 90, pero digamos se termina y muchos se quedan sin encontrarse con el propósito. Y quizás hasta como hablábamos, llegan al final habiendo querido haber hecho más cosas y con frustraciones. Pero cuando alguien encuentra la clave para la cual Dios nos prestó esta vida temporal, entonces en tu muerte hay esperanza, porque vamos a ir a un lugar donde Dios va a premiar y a bendecir a los que creímos, porque este paso es un paso de creer
por medio de la fe. Y quiero leer un pasaje que tenemos acá, que dice: entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y todavía dijo el Señor, ¿crees esto? Porque si es algo así como quien dice, ¿dónde está para que yo lo pueda comprar o yo lo quiera agarrar desde ya? Porque es una maravillosa promesa. Es algo que le da a la vida la sustentación de algo maravilloso. Yo conscientemente quiero decir que cualquiera de nosotros, el día que tengamos que enfrentar el dejar este mundo, pues puede haber un momento como de tristeza, porque uno va a dejar de ver a personas que vivieron con uno, que uno las ama, pero lo hermoso es que sabemos que todos los que hemos creído en Jesucristo, hemos creído en su verdad, vamos a trascender. Hay una promesa de resurrección, y ahí sí, resurrección es que la vida que se pausó, donde se puede hablar de que durmió alguien, porque el cuerpo ya está en el cementerio, ¿verdad? Es como cuando tú te duermes y de repente amaneces y no supiste qué pasó en ese tiempo. Allí, en ese lapso, el que tiene el poder para levantarte y decir para arriba nuevamente es Dios. Y Jesucristo pues nos dio la semblanza y esperanza porque Él resucitó, ¿verdad? Amén. Y el poder del que lo resucitó a Él nos va a levantar a nosotros, y eso es vivir con una esperanza. Pero me llama la atención mucho esa palabra, porque al decir, ¿crees esto? Es como quien dice, te está desafiando a que salgamos, de toda incredulidad, de todo escepticismo, de decir, no, saber si será, saber si se resucitará, saber si será así. Ese es un escepticismo triste, ¿verdad? Porque en lugar de llevarnos a creer, nos lleva entonces a pensar que la vida se termina ahí, en la tierra, y no hubo nada. Qué tristeza, ¿verdad? Qué duro. Y tal vez yo solo quisiera comentar, Eric, ahí reflexionando lo que estabas leyendo de este versículo de Juan 11, 25 y 26, que Cristo Jesús es el que está diciendo, yo soy la resurrección. Y en este programa mencionaron, no sé si Sandrita o Eric, el término, la diferencia entre resucitación y resurrección. Sí. Fue Eric, ¿verdad? Y queridos amigos, queremos explicarles, resucitación es un término médico. Es alguien que estaba al borde de la muerte o murió por unos segundos o por un momento dado, y luego a través, hablando hoy en día de toda la tecnología, inyecciones de adrenalina, sí, manipulación cardíaca, electroshocks, etcétera, etcétera, entonces vuelve a vivir. Pero la resucitación significa vuelvo a la vida, pero tarde o temprano voy a morir, ¿sí? Ese es el concepto Así de la resucitación, y de hecho en la Biblia hay varios casos, ¿verdad? La hija de Jairo, el Señor la levantó, y por ejemplo Lázaro, ¿verdad? Estaba muerto, llevaba ahí varios días ya muerto, el Señor lo resucitó, hubo una resucitación en él, pero tarde o temprano ellos volvieron a morir. Pero cuando se dice aquí resurrección, es que realmente después de la muerte nosotros tomamos nuevamente vida y ya no volvemos a morir. Esa es la gran diferencia, y por eso Eric decía, esta es una gran promesa, es una gran verdad que nosotros debemos de abrazar, que nosotros debemos de apropiar. ¿Y cómo? A través de la fe. Y miren, nada más ni nada menos es Jesús que lo está diciendo, el Dios encarnado. Amén. Y fíjense, queridos amigos, aquí lo que está pasando es lo siguiente. Cuando al principio del programa mencionamos Génesis, en la creación, en el plan divino, Dios quería tener esa relación con el hombre de una forma eterna. Y entonces, para que eso se pudiera cumplir, es Dios mismo que se encarna, ¿verdad? Viene aquí, baja de los cielos, está aquí en la tierra con nosotros, y por eso dice, yo soy la resurrección. Si ustedes creen en mí, tienen vida y tienen vida eterna. Es decir, yo quiero restablecer el plan original que establecía ya en Génesis, para que nosotros podamos tener una relación de una eternidad
juntos. Amén. Esa es la bendición de esto. Interesante, Frank. Gracias. Yo quisiera preguntarle a nuestros oyentes o radioescuchas, ¿cómo ves tú la muerte? ¿La ves con esperanza o la ves como algo fatal? Porque para nosotros los que hemos creído en Cristo, dice aquí en 2 Timoteo 2:11, si morimos con Él, también viviremos con Él. Muchos le tienen miedo a la muerte, pero los que morimos creyendo en Cristo, también viviremos con Él. Los que creemos en estas promesas, como la que ustedes leían acá en Juan 11, 25, 26, nosotros tenemos una esperanza, una certeza. Alguien una vez decía, tal vez ustedes oyeron ese comentario, y decía, ¿cómo sabes tú que esto es verdad, que hay vida eterna, que va a haber una resurrección? ¿Cómo sabes tú si no lo has experimentado o no lo has vivido, solo lo que te dicen? Y esta persona respondía, por cierto, a un ateo, ¿verdad? Mire, le dice, yo voy a vivir creyendo lo que dice la palabra y con la certeza de que así va a ser. Y voy a vivir conforme Dios me indica. Pero ¿qué tal usted? Si no hubiera resurrección y no fuera cierto todo eso, por lo menos no perdí nada. Pero si sí hay y todo esto es verdad como yo lo creo, ¿y usted qué va a hacer? ¿Verdad? Porque muchas veces alguien puede decir, ¿será cierto? Como decía Eric, ¿será cierto? Pero yo te digo, prepárate, esto es verdad. Nunca vas a perder nada, no te va a ir mal. Pero si te alejas y no le buscas, no crees estas verdades que Dios está poniendo hoy delante de ti, ¿qué va a pasar el día que te enfrentes a la muerte, verdad? Y qué bonito es vivir esta vida con esa esperanza viva de que un día nosotros lo vamos a ver a Él, que un día vamos a terminar nuestra existencia, pero viviendo con el Señor vamos a dejar una estela detrás de nosotros. Vamos a dejar un mundo diferente, por lo menos en el lugar donde estemos. Vamos a marcar una diferencia por esa misma esperanza que tenemos de vivir para el Señor, de vivir para Él. Nosotros los cristianos, para nosotros la muerte no es más que un estado intermedio. Es el periodo entre la partida de este mundo y la resurrección con Jesucristo. No es algo doloroso, no es algo duro, difícil. Tal vez pasar por ese umbral, ¿verdad? Va a haber un momento, tal vez es un traguito un poquito difícil, pero con esperanza, con certeza, con fe, vamos a poder ver cómo nuestra vida se va a transformar en algo maravilloso, ¿verdad? Y vivir para Él es lo mejor. Y le decía a Julito lo que decía este personaje que está a punto de morir sin duda. ¿Cuántas personas aquí en la tierra viven, pero se olvidan de vivir? Tienen vida, pero olvidándose de la verdadera vida. Ahora, yo solo quiero reaccionar tanto a lo que dijo Eric y Sandrita en el tema de las pruebas acerca de si la resurrección es verdadera o no es verdadera. Y ya Eric y Sandrita dieron dos argumentos. Yo quiero dar un tercer argumento para que si tú nos estás escuchando, tienes duda aún y decir, ¿será cierto que hay una vida después de la muerte? ¿Será cierto esto que dijo Jesús de que Él es la vida, es la resurrección? Y yo el argumento que quiero utilizar es el argumento histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando Jesús murió, como dice la Biblia, Él fue la premisa de la resurrección. Es decir, Él dio el ejemplo y está diciendo, no solo dio este mensaje de que yo soy la resurrección y la vida como un discurso de un político. Es decir, realmente Él murió y Él resucitó y Él dio el ejemplo. Ahora, tú podrás decir, bueno, eso a lo mejor es una historia, una fábula, no pudo haber sido cierto. Pero si nos vamos a los argumentos históricos, y no tengo mucho tiempo para entrar en profundidad acerca de esto, yo te quiero decir, si realmente Jesús no hubiera resucitado, sino que se hubiera quedado ahí en la tumba, pudieron haber pasado varias cosas. Uno es los que lo crucificaron, los que lo mataron, los sumos sacerdotes junto con todo el Sanedrín, bien hubieran podido sacar el cadáver de Cristo Jesús y haber dicho, miren, esto es una mentira de lo que los seguidores están diciendo. Y entonces ahí se hubiera acabado completamente toda esta
promesa y lo que dijo Jesús hubiera quedado como un discurso de un político de hoy en día. Simplemente fue una mentira. Entonces, pero no fue así. Los opositores, lo que lo quisieron matar, no pudieron encontrar el cuerpo. Segundo argumento en esa misma línea histórica. Alguien pudo haber dicho, bueno, entonces resulta que el cadáver lo escondieron los discípulos. Pero usted se imagina quién en aquel entonces, en el Imperio Romano, que la muerte era, que se podía conseguir muy fácilmente. Usted se imagina seguir a un cadáver, seguir a un mártir. Es muy difícil, muy difícil llegar al Coliseo Romano y declarar que Jesús resucitó sabiendo que no resucitó, porque uno sabe que ahí estaba el cuerpo. Pero no fue el caso tampoco, o sea, el cuerpo tampoco estaba allí con los apóstoles y los seguidores. Entonces, cuando vemos todos esos argumentos, y hay más, vemos nosotros que realmente la única opción que quedó fue que realmente Jesús resucitó. Y hubo más de 500 testigos, hubo conversaciones, hubo registros. Así que, querido amigo, comento todo esto porque yo sí quiero decirte de parte del Señor que realmente esta es la verdad, esta es la gran verdad de que Jesús es la vida y la resurrección y en Él tenemos vida eterna. Y entonces, como decía Sandrita, si no tomamos esa decisión en esta vida, no hay una segunda oportunidad. Con Sandrita estábamos hablando fuera de cámaras y micrófonos de que en las lápidas, ¿verdad? De los cementerios, muchos creyeron tener una segunda oportunidad ya estando muertos para ver si podían cambiar esta condición de una separación eterna, de condenación, pero realmente ya no hay una segunda oportunidad. La segunda oportunidad está aquí en la tierra antes de la muerte física. Ahora, tú me dirás bueno, está bien, entiendo y realmente andaba buscando esa solución a la muerte. A lo mejor estabas con temor, estabas preocupado qué iba a pasar cuando tú murieras y dices, perfecto, yo le voy a creer a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo hago para obtener esa vida? Y eso es lo que te queremos hablar en estos minutos, ¿verdad? Sí, y antes de que entres a esa parte, Frank, yo quisiera hacer una premisa sobre lo que vas a hablar, porque yo quiero comentar, porque es una realidad. ¿Hay vida después de la muerte? Sí, eso así es. Lo quiera alguien aceptar o no, así es. Que algún día, aunque no lo haya aceptado, va a ir a darse cuenta que era cierto, pero ya muy tarde, como decís, así va a ser. La eternidad está puesta por Dios, pero la esperanza de la eternidad o de la vida eterna con Dios no es automática, no es que ya la tienen todos. La esperanza está expuesta para el que la quiera tomar. O sea, todos los que no buscaron nunca a Dios y tal vez hasta fueron blasfemos o lo quisieron ignorar o se autodictaminaron ateos y todo esto, aunque no hayan creído, la eternidad está sobre su existencia y algún día se darán cuenta de que se opusieron a lo que era verdadero, de que hay un Dios bueno, misericordioso, pero que hay un camino para llegar a optar a esa vida eterna en bendición cerca de Dios. O sea, todos vamos a morir, pero algunos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Quiero leer un pasaje que está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¡Wow! O sea, la eternidad que nos da esperanza, Así es. en realidad, como lo leíamos al principio, es algo que uno dice, ¿a cuánto costará eso? Pues, querido amigo, eso es lo más maravilloso. No es algo inalcanzable que está allá escondido a saber en qué montañas, saber en dónde, el elixir de la vida eterna, ¿verdad? Shangri-La, ¿sabes cuántas leyendas? No, está
a través de el amor y de la entrega de Jesucristo, de Dios mismo, que se hizo carne para venir a pagar. Y la Biblia habla tantas cosas que sería largo hablar, como dice Frank, de cómo Él derrotó al pecado, derrotó a la muerte, para que un pasaje diga, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús vino a tener esa victoria. Pero entonces, ahora sí, Frank, dentro de lo que estabas diciendo, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo está? ¿Cómo puedo yo optar a esta vida en la que ni la muerte nos va a hacer muerte? Porque como decía Jesús, no morirá jamás, dice, ¿verdad? Bueno, y cómo obtener esa salvación, cómo obtener de esa vida eterna. Queremos decirte que es relativamente un tema de fe. Amén. Y eso es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Te estamos dando todos los argumentos históricos, lógicos, filosóficos acerca de qué hay después de la muerte, pero realmente al final es un tema de fe, no es un tema de qué voy a hacer aquí en la tierra, qué obras, qué tengo que acumular. Eso realmente no sirve de nada. Y lo digo porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice de esta manera, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí hay varios elementos en este texto bíblico. El primero es, si tú crees de todo corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es el Dios Todopoderoso, que Jesús se levantó de los muertos, entonces vas a ser salvo. Es decir, tú crees en la obra redentora, en la obra de liberación que Dios vino a hacer aquí en la tierra. Ese es el primer lugar. Y en segundo lugar, si confiesas con tu boca, es decir, tú realmente llegas a un genuino arrepentimiento de decir, estaba equivocado, reconozco que lo había ignorado, que a lo mejor no lo había entendido bien o había sido engañado, pero ahora yo creo que Jesús hizo todo esto por mí allí en la cruz. Me arrepiento por todo lo que le pude haber, por haberlo desechado, por haberlo repudiado, por haberlo ignorado, pero hoy quiero que Él sea mi Señor, es decir, que Él sea la persona a quien yo le voy a rendir mi vida, a quien yo voy a seguirle. Y entonces de esa manera vas a obtener la salvación. Pero dice aquí que lo tienes que confesar con tu boca. Y vamos a dejar en el final de este programa a darte la oportunidad para que en una oración dirigida tú con tus palabras puedas decir justamente esto que estamos diciendo acá. Y el versículo dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que en eso consiste. Nosotros en un momento dado, en mi vida, en un momento dado tuve que llegar a reconocer esto y decir, el Señor es mi Señor, mi Salvador, es mi Maestro a quien yo quiero seguir. Exactamente, Frank. Y como dice este pasaje, como para darle un cierre a el por qué la muerte se dio y la vivimos, dice en 1 Corintios 15, 22, pues así como en Adán todos mueren, todititos, no hay nadie que se salve, así también en Cristo todos volverán a vivir. Amén. Pero es un volverán a una vida maravillosa. Hablar de la eternidad es hablar de grandes promesas. Jesús decía, yo me voy a ir, dijo él, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y él les hablaba de que él iba a construir unas moradas. Y hay tantas formas de querer describir lo que podría ser la habitación celestial eterna. Pero también Pablo dijo, es difícil de describirlo con palabras, pero hace algo maravilloso. ¿Qué es lo que destruye esto? Como tú decías, Frank, cuando no hay fe, ¿qué es? La incredulidad.
Mucha gente, como no lo mira, como no lo toca, como no se lo vino a contar nadie, que se fue ya, que se murió y regresó a decirle que sí existía el infierno o el cielo, ¿verdad? Entonces, la duda, la dureza de corazón, el materialismo ha endurecido el corazón de mucha gente. Y alguien, oía yo que le había preguntado a un cristiano, ¿y estás listo si morís? No, o sea, y siendo cristiano, porque el concepto de la fe y la confianza puede estar no firmemente establecido en el corazón. Muchos pueden estar viviendo una religiosidad y no una relación con un Dios vivo, y no han nacido de nuevo, lo cual es el camino para una eternidad con Dios, ¿verdad? Excelente. Realmente el mundo está viviendo una vida de deleite, de disfrute, viviendo alejado de Dios. Así está el mundo, ¿verdad? Y el mundo lo que nos ofrece son un montón de engaños, ¿verdad? Para alejarnos de Dios. Nos ofrece diferentes palaceos, cosas que nos pueden hacer aparentemente felices o engañarnos con que vivir plenamente es hacer esto, hacer lo otro. Sin embargo, hay un pasaje en 1 Juan 2:17 que dice, y yo quisiera que nuestros amigos que nos escuchan pudieran tomarlo en cuenta, este mundo que se ve tan bonito, tan atractivo, tan lleno de un montón de distractores, este mundo se va a acabar y va a pasar. Y dice en 1 Juan 2:17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tú hablabas del aguijón de la muerte. El aguijón de la muerte es justamente el pecado. Y de eso nos vino a hacer libres el Señor Jesús. Amén. Entonces, cuando nosotros, lo que decía Frank, creemos en Él, entregamos nuestra vida, empezamos a cambiar de rumbo para dirigirnos hacia lo verdadero, seguramente vamos a poder experimentar los días que nos queden de vida, una vida plena en Dios, porque en Él, únicamente en Él, está lo verdadero. Entonces, querido amigo, si el Señor te ha hablado en esta oportunidad a través de su palabra, y si tú realmente el día de hoy quieres hacer esta oración, porque como dijimos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, entonces yo te quiero invitar a que en este momento tú puedas hacer esta oración después de mí. Y entonces de esa manera, el día de hoy, te estamos diciendo justamente como sucedió cuando el malhechor que estaba allí en la cruz con Jesús dijo, mira Jesús, yo me arrepiento, tú eres un hombre justo, no debes estar aquí en la cruz, pero yo sí me merezco esto. Me arrepiento, pero el día de hoy quiero estar contigo. Y Jesús le dijo, no te preocupes, porque a pesar Amén. De que vas a morir aquí en este momento en la cruz, tú el día de hoy vas a estar en el paraíso conmigo. Amén. Y esa es la promesa que nosotros Amén. Tenemos. Y el malhechor seguramente siguió las palabras de Jesús y descansó en paz, Amén. Esperanzado, y seguramente ya está ahí en la presencia de Dios gozando de esa vida eterna. Así que te invito a que allí donde estés, en tu oficina, en tu hogar, si estás en el vehículo, no necesariamente tienes que cerrar los ojos, solo repítelo conmigo y di lo siguiente. Señor Jesús, yo en este momento me arrepiento de haberte ignorado, de haberte desechado, de haber creído de que no había un plan eterno. Me arrepiento de muchas cosas, me arrepiento de cómo he llevado mi vida. Y en este momento yo quiero que tú entres a mi vida, que tú seas el Señor y sobre todo el Salvador de mi vida. En este momento yo creo, aunque no entiendo, pero sí creo que tú eres el que da la resurrección, la vida, y tú eres la verdad. En este momento te entrego mi vida y tú sé mi Maestro, mi Señor, a partir de este momento. En el nombre de Cristo Jesús lo oro. Amén y amén. Amén. Así que, querido amigo, querida amiga, esperamos que tú hayas podido responder a este llamado, a esta gran oportunidad, y vamos a ver en el segundo programa, entre 8 días, la continuación de esto, porque no se acaba aquí este tema, ¿verdad, Julito? Sí, así es, Frank, y así es, amigos. Seguimos en este tema tan interesante que es la muerte. Viene otro programa que vamos a estar hablando precisamente acerca de esto y seguir desarrollando
este tema. También, si tú tienes dudas de este tema o quieres hablar o estás luchando con esto, queremos dejarte un número de teléfono que es el 5895-5778. Ahí puedes poner tu nombre, tu teléfono y pastores van a estar contactándote para hablar acerca de este tema si tienes dudas o estás pasando alguna lucha con esto que yo te mencionaba. Así que hemos llegado al final de este programa. Ha sido muy interesante hablar de esto que casi no se habla. Y de igual forma, te queremos pedir que sigas en sintonía todos los lunes de este programa ¿Qué dice la Biblia? Así que nos despedimos, que tengas una feliz tarde y qué bueno que pudiste estar acá compartiendo con nosotros. Nos vemos el siguiente lunes. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?